tu palabra. Amén. Amén. Vamos a pasar a nuestro hermano, hermanos, a nuestro hermano Alexis, amén, que lleva la palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanitos. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Gloria a Dios. Damos las gracias al Señor, hermanos, porque un día más acá reunidos es un día más de misericordia, hermanos. Amén. Así que antes de dar inicio, hermanos, queremos dar la bienvenida al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Eli. Gloria al Señor. Así que todos los que nos hemos hecho presentes, hermanos. Amén. Vamos a darnos la bienvenida y díganle al hermano que tiene la par suya: Dios te bendiga, mi hermano. Sin miedo, hermano. Gloria a Dios. Vamos a decirlo. Bienvenida a esta iglesia que te ama, esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Bienvenida a esta iglesia que te ama, esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, Désela sin miedo, hermano. Aleluya. dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Te amo, Désela fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Estamos regocijados, hermanos, en el Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar al momento de la palabra, hermanitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Les invito a que me acompañen a la Biblia, amados hermanos y hermanas, adultos, niños, jóvenes, ancianos, de todas las edades. Gloria a Dios. Nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4, 12. Si alguien no tiene Biblia, hermanos, comparta con ella o con él, hermanitos. Y si alguien no lo encuentra, ayúdenle también, hermano. Gloria a Dios. Está después del libro de Santiago, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, hermanos. Cuando todos lo tengan, hermanitos, dicen un fuerte amén, hermanos. Todos lo tenemos entonces, ¿verdad? Bueno, y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los santos de Cristo dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y el versículo 13, como dice, hermanos: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Leamos el versículo 14, hermanos: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, como dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, como dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar, amados hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre mío, Padre amado, Rey de gloria, porque nos permites estar, Señor, una vez más acá reunidos, Padre, con un único propósito, Señor, y es de alabar y exaltar tu santo nombre, Padre. En esta hora, Señor, te ponemos en tus manos este momento de la meditación en tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu tomando el control de ella, Padre. En el nombre de Jesús, tome el control, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar, Padre Santo, y también destruye, Señor, toda obra satánica que quiere estorbar en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y que cada uno de nosotros recibamos, Padre, esta palabra, Señor. Te lo pedimos con ese amor, con esa humildad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, amados hermanitos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar bajo el tema: no te detengas, sigue luchando, porque al final de todos los padecimientos nos alegraremos y nos gozaremos mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dígale al que está a la par: no te detengas, seguí luchando. Dígaselo y dele la mano. Gloria a Dios, porque al final nos gozaremos más, dígale, en el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas y jóvenes, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros totalmente, en una vida pasada, muchos de nosotros padecíamos muchas cosas, hermanos. Pero sabemos de que si nosotros las padecíamos, totalmente era porque nosotros vivíamos en un mundo de pecado y de desobediencia. Y sabemos, hermanos, de que los padecimientos totalmente que pasábamos antes sin Cristo no se comparan con los que ahora padecemos, hermanos. Porque sabemos de que el padecimiento, o traducido más bien el sufrimiento, que significa, sabemos que ahora en el Señor es a causa de poner como obra esta palabra, hermanos. Y sabemos, amados hermanos, de que antes nosotros sin Cristo Jesús padecíamos una infinidad de situaciones, hermanos. Vivíamos tristes, vivíamos apagados, vivíamos lamentándonos. Totalmente, hermanos, teníamos una infinidad de padecimientos, pero ese es a causa del pecado en el que estábamos nosotros. Y nos vemos, amados hermanos, ahora de que en el Señor Jesucristo todas las cosas, hermanos, son totalmente diferentes. Porque sabemos de que un ejemplo claro del padecimiento totalmente perfecto, y lo digo perfecto, es el de nuestro Señor Jesucristo. Porque el sufrimiento que Él pasó, hermanos, en la cruz del Calvario fue para morir por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, hermanos. Para que por medio de ese padecimiento pudiéramos tener entrada al reino de los cielos, hermanos, donde está el Padre Jehová, hermanos. ¿Cuántos creemos eso, hermanitos? ¿Cuántos
¿Cuántos sabemos que Cristo padeció por ti y por mí? ¿Cuántos sabemos que Cristo padeció a tal grado totalmente, hermanos, que lo escupían, hermanos? Lo bofeteaban, hermanos. Ese padecimiento, hermanos, creo de que nunca se nos va a olvidar. Porque por medio de ese padecimiento, nosotros obtuvimos el perdón de pecados. Pero ¿para quiénes, hermanos? Para los que hemos creído en el Hijo de Dios. Y por eso es, amados hermanos, de que ahora en el Señor Jesús, ¿verdad que vale la pena padecer todo tipo de situaciones? Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque amamos al Señor Jesús. Y porque a pesar, hermanos, de que vengan todo tipo de circunstancias a nuestra vida, sabemos que los padecimientos traerán una recompensa celestial, y es la vida eterna en el Señor Jesús, hermanos. Porque en el Señor Jesús está la plenitud de todo, hermanos. Vale la pena padecer en lo espiritual, hermanitos, como Cristo padeció por nosotros. Estamos padeciendo en el Señor, hermano. Estamos sufriendo en el Señor. La vida del cristiano, hermanos, no es una vida que va a ser totalmente tranquila, hermanos. ¿Sabían una cosa, hermanos? Cada día no son iguales. Cada día hay nuevas luchas. Cada día hay nuevos padecimientos. Cada día son diferentes. Pero ¿saben qué es lo importante, hermanos? Que nos apeguemos más a esta palabra. Que totalmente no nos desenfoquemos del Señor Jesús. Que estas cosas no nos sorprendan, hermanos. Porque sabemos que la recompensa ya está en nuestras manos. Y en esta carne vamos a sufrir, hermanos. Vamos a llorar, vamos a clamar, hermanos. Vamos a gemir. Pero allá está el Cristo de la gloria, hermano, por el cual tenemos entrada al reino de los cielos. Porque ese padecimiento no es en vano, hermanitos. ¿Cuántos nosotros aquí, hermanos, padecemos muchas cosas, hermanos? A tal grado, hermanos, que nos marginan, nos ven diferentes, nos ven como que fuéramos extraños, hermanos, y lo somos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros marcamos la diferencia entre que somos hijos de Dios y este mundo totalmente lleno de pecado, hermanos. Y saben, hermanitos, que a causa de seguir a Cristo pasaremos muchas dificultades. El camino del cristiano, hermanos, no es un camino fácil. Los hombres o las mujeres lo quieren hacer fácil muchas veces, hermanos, porque quieren vivir conforme sus propios deseos, correcto. Pero nosotros padecemos cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque nos apegamos a la palabra. Y cada día nosotros, hermanos, luchamos totalmente por amor a Cristo. Y porque sabemos quién nos ha llamado, hermanos. Nosotros, hermanos, sabemos de que en el camino de Dios va a venir de todo, hermanos. Van a venir vituperios, van a venir calumnias, que viene siendo casi lo mismo. Van a venir difamaciones. Van a venir totalmente insultos. Van a venir totalmente tristezas. Van a venir totalmente un montón de situaciones, hermanos. Pero vive Cristo, que Él no nos deja solo, hermano. Él nos sostiene porque somos sus hijos, somos sus hijas, somos los redimidos de Jehová, hermanos. Porque Él, hermanos, ya nos había apartado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros padeciésemos, no para los hombres, sino por causa de Jesús. Vemos un claro ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué les pasaba, hermanos? A causa de llevar la palabra profética de Jehová el Padre, ¿qué es lo que les pasaba, hermanos? Los mataban, los apedreaban, algunos hasta se escondían. Los apóstoles, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Los mataron. El único que llegó anciano fue Juan el apóstol. Pero porque Dios ya lo había predestinado, porque años más después tenía que revelarle el Apocalipsis. Pero los demás apóstoles a todos los mataron, hermanos.
A unos los mataron a flechazos, a otros los mataron decapitados. A Pedro, hermanos, también en una cruz totalmente lo mataron. A todos los asesinaron. A Pablo le volaron la cabeza. Padecieron, pero ¿por qué, hermanos? Por Cristo. Ellos no andaban murmurando, hermanos, que vienen muchas pruebas, muchas luchas. No. El regocijo de ellos era que sabían que si morían en el Señor, y allá está la morada celestial que nos espera, hermano. Y ahora están allá, hermanos, en el paraíso, esperando que suene la trompeta para que se levanten con cuerpos glorificados, hermanos. Es una cosa preciosa. Ahora, hermanos, cuando nosotros entramos a este versículo 12, y quiero que me acompañen, hermanos, ¿qué es lo que dice ahí, hermanos, en el encabezamiento? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Amados, no os sorprendáis, dijo el apóstol Pedro, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es lo que quiere dar a entender aquí? Que no nos tenemos que sorprender de los padecimientos que vamos a pasar. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel entonces, esta iglesia, hermanos, ya estaba pasando un montón, hermanos, de cosas totalmente a causa de la justicia divina de Cristo. Y ahora en la actualidad, hermanos, no nos tiene que extrañar lo que nos pasa en nuestra vida cristiana. Hermanos, vamos a sufrir en este camino, hermanos. No es que lo vamos a vivir suave, hermanos. En este camino se llora, hermanos. En este camino a veces ya no se aguanta y uno dice hasta aquí. Dejo de ser cristiano, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Que bendito sea el nombre del Señor que nos sostiene, hermanos. Porque somos los siervos de Cristo. Somos las siervas de Cristo, hermanos. Y ahora si sufrimos para Cristo, sufrimos, hermanos. A causa del Evangelio vamos a pasar muchas cosas. Un ejemplo claro es el Señor Jesús. ¿Qué es lo que hacían los fariseos, los saduceos y todas esas sectas que habían, hermanos? Lo agarraban a pedradas. ¿Qué más hacían? Lo atacaban. ¿Qué es lo que decían, hermanos? De que también era hijo de fornicación. Eso es lo que decían ellos. ¿Qué más era lo que decían, hermanos? De que ¿qué era él? A él lo ofendían al Señor Jesús. Lo vituperaban, hermanos. Cuando miraban los milagros decían, este demonio tiene, decían. Echa los demonios por Belcebú, decían. ¿Cómo sufría el Señor Jesús, hermano? Pero ¿a causa de qué sufría el Señor Jesús? A causa del Padre, porque el Padre lo envió. Pero también, si Él no hubiera padecido, y ojo con esto, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque si Él pereció, hermanos, o padeció, fue por usted y por mí, hermano. Si no, no tuviéramos, hermanos, perdón de pecados. Y saben una cosa, hermano, la ley en aquel entonces mataba. Por eso dice el apóstol Pablo que la mucha letra mata, pero no es la Biblia, se refiere a la ley, hermanos. Porque la ley mosaica, hermanos, todo se pagaba con muerte. Pero el Señor Jesús padeció por usted y por mí, hermano y hermana. Al Señor Jesús, ¿de qué no le pasó, hermano? ¿Qué es lo que dice en el libro del profeta Isaías, hermanos? De que él iba, hermanos, como cordero al matadero y iba mudo. Mudo iba, hermanos. No abrió su boca. Y él siendo Dios, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, ¿por qué muchas veces renegamos por los padecimientos en el Señor, hermano? Amén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todavía no hemos terminado de entender que este camino va a ser de sufrimiento. Bendito Cristo, aleluya. En el camino de Dios va a ser difícil todo, hermanos. Si es la voluntad de Dios morir antes que Él venga, vamos a morir. Y no tenemos que cuestionar a Dios, hermano, porque Él es Dios y nosotros somos su creación, somos sus hijos ahora.
Porque dice en San Juan 1:12, y a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos creación y hijos de Dios, hermano. Por lo tanto, si vamos a padecer, padezcamos para el Señor Jesús, hermano. Porque nos espera la patria celestial, hermano. Nos esperan los galardones, hermano. Por causa de Jesucristo. No nos tiene que extrañar, hermanos, todo lo que acontezca. Dice el 13, si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes, como dice, hermano, y esto es precioso. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nos gozamos, hermanos. Nos gozamos en los padecimientos a causa de seguir a Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendito Cristo, aleluya. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pedro? Que en los padecimientos de Cristo tenemos que gozarnos, hermano. Tenemos que gozarnos. Va a ser duro muchas veces. Muchos pueden decir, hermano Alexis, usted es joven, yo también paso lo que usted pasa muchas veces. Hermano, seguir a Cristo y totalmente ser un cristiano genuino que se apegue a la palabra, hermano, nos vamos a echar de enemigos a todos. Principalmente comienza nuestra familia, luego los de afuera y luego los mismos cristianos que están siendo manipulados por el diablo. Pero el Señor, hermanos, es el que va delante de todas nuestras circunstancias. No sé si a usted le ha pasado muchas veces de que nosotros a causa del Señor, hermanos, ni amistades tenemos, hermanos. Y las amistades que teníamos allá ya no las tenemos acá, hermano. Y lo que hacen es burlarse de nosotros y decir, ya te crees esto, ya te crees lo otro. ¿Y cómo que no, hermanos, si somos totalmente hijos de Dios? A causa de seguir a Cristo, nos van a dejar amistades. Muchas mujeres las va a dejar el esposo. A muchos hombres los va a dejar la esposa por seguir a Jesucristo, hermano. Pero tenemos que gozarnos en los padecimientos, hermano. Si no gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si es la voluntad de Dios, vamos a padecer a causa de hacer el bien. ¿O no lo creen, hermanos? Miren lo que dice unos capítulos más antes, en Primera de Pedro 3:17. Todo se mueve conforme a la voluntad del Señor. Primera de Pedro 3:17. Si alguien lo tiene, lo lee, hermanos. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria a Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Verdad que es bíblico que padezcamos a causa de hacer el bien, hermano? Entonces que no nos extrañe, hermanos. Vamos a sufrir en este camino. Pero el Consolador está en usted y en mí. Y ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece, hermano. Él no nos deja, hermano. Él nos fortalece cada día más con poder y gloria del Señor Jesucristo, hermano. Si es la voluntad de Dios, hermanos, que así lo quiere, vamos a padecer haciendo el bien. Porque mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Yo prefiero padecer, hermanos, a causa de hacer el bien, porque sé que me espera una recompensa. Así que, hermano y hermana, si Dios permite tantas cosas en nuestra vida y nosotros sabemos que nos apegamos a esta palabra, acuérdate de este versículo. Si Dios lo quiere, así va a ser, hermano. Si Dios quiere, puede permitir que se muera nuestro cónyuge, algún hijo, algún pariente. Dios así lo quiere. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que ser firmes en la fe, hermano. Aunque lloremos, aunque gimamos, pero lloremos para Cristo, porque Cristo no nos va a abandonar, hermano y hermana. Él nos consuela en la tormenta, Él nos ayuda en todas
de nosotros, hermanos. Es precioso padecer a causa de hacer el bien, hermano, aunque duela muchas veces. Y dice el versículo 14, amados hermanos, y sigan, hermanos, que me gusta que todos aprendamos, hermanitos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿cómo dice el versículo 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cuántas veces nos han vituperado, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y qué es un vituperio? Es una infamia, un insulto, es inventar algo falso en contra de nosotros. ¿Y cuántas veces nos han vituperado, hermano? ¿Cuántas veces nos han insultado? Creo que haciendo la cuenta, la calculadora, hermano, llegamos a una suma elevada. Pero si nos vituperan a causa de Cristo, ¿qué dice que somos? Bienaventurados. Así que no pensemos que cuando nos apegamos a la palabra no vamos a ser vituperados. Lo vamos a hacer, hermano. Si al Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, lo vituperaron, lo insultaban, lo golpeaban, ¿y nosotros quiénes somos, hermano? Vamos a sufrir en este camino, hermanitos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué exacto estamos sufriendo? ¿Saben por qué muchos creyentes se alejan de Dios? Porque ya no quiere seguir padeciendo a causa de Cristo. Porque ya no aguanta. Y saben una cosa, hermano. Antes en el mundo, ¿cuántas cosas padecíamos nosotros? Nos avergonzaban, nos pisoteaban, nos echaban hasta la cerveza en la cabeza, nos golpeaban, hermanos, nos inventaban todo tipo de cosas y lo teníamos merecido, hermano, por causa del pecado en el que estábamos. Pero ¿por qué ahora en el Señor no soportamos, hermano? ¿Dónde quedó esa valentía, hermanos? Nosotros pensamos que en el Señor va a ser todo color de rosa, tranquilo, hermano. No, más cosas peores van a venir. Y saben una cosa, hermano, y con esto les digo todo, tenemos que pagar el precio como cristianos. Si tú eres un vaso de Dios, si tú eres una sierva, un siervo de Dios que se apega a esta palabra, y el Señor te usa poderosamente para la gloria y la alabanza de su nombre, tenemos que pagar el precio. ¿Ustedes creen que los pastores antes de llegar a ser pastores no pagan el precio, hermano? Los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles no pagaron el precio. Claro que sí, hermanos. Nosotros tenemos que pagar el precio en el Señor. Nos vituperan a causa de apegarnos a esta palabra. Recordémonos de este otro versículo. Bienaventurados somos, hermanos. Gloria a Dios. Y si padecemos alguna cosa, hermanos, por causa de la justicia, bienaventurados seremos también, hermanos. Miren el 1 de Pedro 3:14 lo que dice, hermanitos. Gloria a Dios. 1 de Pedro 3:14. Lea, hermana, por favor. Más también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no los amedrentéis, dice, por temor de ellos, sino Dios conturbéis. Hermanos, si padecemos alguna cosa por causa de la justicia de Cristo, como dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Ellos quiénes? De los que nos amedrentan, hermanos. Ni os conturbéis a causa de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? Nos va a pasar de todo, exactamente. De todo. Pero el Señor, hermanos, va delante de todas esas cosas, hermanos.
¿Cuántas veces, hermanos, el enemigo nos ha querido avergonzar a través de las personas? Pero Dios, hermanos, ha levantado bandera por nosotros. Bendito Cristo, aleluya. Y cuando venimos a ver nosotros, nos quedamos sorprendidos, hermanos. Gloria a Dios. Porque allí vemos nosotros que nosotros padecemos, hermanos, pero por apegarnos a esta palabra, hermanos. Gloria. Y tenemos la recompensa del Señor, hermanos. Amén. Porque Dios no nos va a abandonar, hermanitos. El Señor no deja desamparado a ningún justo, hermano. Los justos somos usted y yo. Porque dice la Biblia en Romanos que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Por eso nosotros, hermanos, seremos bienaventurados si nos vituperan a causa del Señor. Porque el glorioso Espíritu de Dios, dice el versículo 14, como dice, hermanos, reposa sobre vosotros. ¿Quién reposa en nosotros, hermanos? El Espíritu de Dios, hermanos, aleluya. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Ciertamente de ellos, o sea, por medio de las personas que a nosotros nos calumnian, nos vituperan, es blasfemado el Señor. Pero en nosotros es glorificado. Y alguien me puede decir, explíqueme eso, hermano Alexis. Fácil y sencillo, porque marcamos la diferencia. Porque nosotros no respondemos como esa persona quiere que nosotros respondamos, sino que nosotros, en vez de destruir, restauramos con espíritu de mansedumbre, hermano. Porque como hijos de Dios marcamos la diferencia. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la oferta al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Aleluya. Por los hombres es blasfemado el Señor, pero por vosotros es glorificado, dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque no pagamos mal por mal. ¿No le ha pasado muchas veces que lo han ofendido y usted se queda callado y todavía anda sonriendo y la gente dice, ¿y por qué anda sonriendo si te acabo de ofender? Y a veces la gente, hermano, lo hace para provocarlo a uno. Dice, bueno, este se cree cristiano, vamos a probarlo. Los jefes en los trabajos, hermanos, son furgos, hermanos. Como saben que somos cristianos, muchas veces nos quieren provocar a ira, hermano. Y yo no digo que la ira es pecado, pero a causa de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si nos airamos, que tiene que ser a causa de la injusticia, hermanos. Pero que ese enojo, hermanos, no llegue hasta la puesta del sol. Pero a veces pasamos días enojados, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener sabiduría en todo. Y tenemos que glorificar al Señor con nuestro testimonio, hermanos. Porque marcaremos la diferencia siempre. Y dice el versículo 15, hermanos, y acompáñenme, hermanitos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, si ustedes van a padecer, que sea por Cristo, no por estas cosas. Y muchas veces, ¿por qué padecemos? Por entremeternos en lo que nadie nos ha llamado, hermanos. Exactamente. Por eso dice acá, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Vamos a padecer por algo, padezcamos por Cristo, no por estas cosas, hermano. Y ojo con lo que voy a decir y pongan mucha atención. Cometer homicidio no es que usted vaya a matar a su hermano con algo. Cometer homicidio espiritual es que usted se coma a su hermano y su hermana. Eso es cometer homicidio. Y dice el apóstol Juan, en 1 de Juan, hermano, capítulo 5, que ese es un pecado de muerte. Tengamos mucho cuidado con esas cosas, hermano. Porque dice en el libro de Santiago, de que con esta lengua se bendice y con esta lengua
se maldice también. Tengamos cuidado con esas cosas, hermano. Pero si alguno, dice el 16, mire qué precioso, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano. ¿Cuántos estamos padeciendo, hermano? Como cristianos, hermanos. ¿Verdad que no nos avergonzamos? ¿O se avergüenza usted, hermano? No, vive Cristo, aleluya. Antes no nos avergonzábamos en el mundo, hermanitos. Y ahora, ¿por qué nos vamos a avergonzar en el Señor? Los jóvenes no tengamos vergüenza ni pena también de decir que somos cristianos, hermanos. No, hermanos. Porque, ¿saben por qué? Porque el Señor no tuvo pena morir por nosotros. ¿Y Él murió en privado o murió en público, hermano? En público. Entonces Él nos demuestra, ¿saben que el Señor en cada parte de la que Él vivió en esta tierra, en este cuerpo, hermano, mortal, Él nos deja una enseñanza? Es algo precioso, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que marcar la diferencia siempre. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice que nos lamentemos, dice que nos quejemos, dice que le digamos al hermano todas las cosas, que glorifiquemos a Dios por ello. ¿Y saben qué es lo que nos está poniendo a tambalear ahora, hermano? Esa pandemia que anda allá afuera, hermano. Hermano, esa es una cosa totalmente tremenda, que una pandemia, hermanos, ponga a temblar a muchos cristianos. Hermanos, si es el cumplimiento de la palabra, hermano, que van a venir pestes, hermanos, que van a venir enfermedades incurables. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra, hermano. Pero nosotros sigamos padeciendo a causa de Cristo, hermano. Y como dice el 17, hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Vamos a hacer un paréntesis allí, hermanos. Cuando desglosamos la palabra juicio, no exactamente se refiere a la ira de Dios. Se refiere al trato que Dios tiene con su pueblo primero. Porque ¿qué sentido tendría de que el Señor tratara con los de afuera primero y nos dejara de último a nosotros? ¿Quiénes son los que tienen que pagar el precio? Primero, ¿son ellos o nosotros? Entonces por eso el juicio comienza por casa. Las pruebas comienzan por casa, hermano. Las luchas comienzan por casa. ¿Y quién es la casa, hermano Alexis? Usted y yo. Somos el templo del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que nuestro templo cada día tiene que estar ordenadito también, hermanos. Porque somos la casa, hermanos. Por eso es que el juicio comienza por casa, hermanos. Y como dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué fin van a tener, hermanos? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros como justos, hermanos, con dificultad nos vamos a salvar, ¿dónde queda el impío y el pecador, hermano? El impío no es el de afuera, es el que ha estado adentro y ha sido creyente, hermano. El pecador es aquel que no se ha arrepentido todavía. Y los justos somos nosotros. ¿A dónde quedarán ellos, hermanos? ¿Y nosotros con qué dificultad nos vamos a salvar, hermano? Si hay algunos hermanos que raspados van a pasar al cielo, hermano. Algunos con 8, algunos con 10, algunos con 5.5. Raspados, hermano. Pero tenemos que padecer a causa de Cristo, hermano. Y tengamos muy en claro una cosa, hermano. Seremos siempre vituperados, hermano. Siempre, siempre. Cuando padezcamos, siempre, hermano, cuando padecemos, más bien dicho, a causa del Señor, vamos a tener todas estas cosas. Va a haber hasta persecución en nuestras vidas. Y persecución no es que nos vayan a andar siguiendo, hermano.
La persecución ya la vivimos desde que salimos de esa puerta. Explíqueme mejor, hermano, le explico. En que la gente quiere que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Y la persecución comienza desde el momento que la gente quiere que nosotros hagamos lo que ellos hacen afuera. Que nosotros pequemos deliberadamente, hermanos. Y muchos se enojan, nos insultan, nos golpean y totalmente quieren hacer todo tipo de cosas a nosotros. Desde ahí comienza la persecución, hermano. No es solamente que nos vayan a seguir, hermanos, corriendo. Sí, tiene que ver eso con todas estas cosas. Pero la persecución a diario la vivimos nosotros también. ¿Me están entendiendo lo que les digo, hermanos? Vamos a servir totalmente, hermanos. Vamos a ser siempre la sal de este mundo. Y la sal, ¿qué es lo que hace, hermanos? Le da sabor a todo. Por eso es que nosotros, hermanos, vamos a sufrir vituperios, persecución a causa de la justicia de Dios. Pero de nosotros, hermanos, es el reino de los cielos. ¿Sabían eso? Dígale al que está a la par, tuyo es el reino de los cielos, dígale. Dígaselo sin miedo, hermano y hermana. Tuyo es el reino de los cielos. Aleluya. Y se los demuestro bíblicamente, hermanito, ya vamos terminando. Vámonos a Mateo capítulo 5. Miren de quiénes es el reino de los cielos. No es de los que viven un evangelio acomodado, hermanos. Aquí no dice en este versículo que los cristianos no vamos a padecer cosas. No dice que el reino de los cielos es para los que nos quejamos, no. Mire lo que dice, hermanos, y lo voy a leer desde acá, pero encuéntrelo usted también. Mateo 5, 10 al 12. ¿Todos lo tienen? Síganme. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cómo dice? El 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. El 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que se quejan, de los que no padecen estas cosas. Es de usted y de mí, hermanos. Este camino no es fácil, pero tenemos la recompensa, hermano. Vamos a padecer muchas cosas. Por eso, ¿cómo se llama el tema, hermanos? No te detengas, sigue luchando. Porque al final de todos los padecimientos nos alegraremos y nos gozaremos mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Pasaremos de todo tipo de padecimientos a causa de seguir al Señor, hermano. Y un claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano. Él padeció también por nuestros pecados. Él justo por nosotros injustos, hermano. ¿Cuántos creen eso, hermano? Para llevarnos a Dios. Miren lo que dice, hermanos, acá siempre en 1 de Pedro 3:18. Gloria a Dios. A mí me gusta que todos aprendamos, hermano. 1 de Pedro 3:18. ¿Cómo dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria a Jesús. ¿Quién padeció por nosotros, hermano? Él es un claro ejemplo, hermano. Y ahora nosotros, ¿por qué no vamos a padecer, hermano? Muchas veces nosotros queremos vivir un evangelio a nuestra conveniencia, hermano. Y no tenemos que vivir a nuestra conveniencia. Tenemos que vivirlo como está escrito aquí, hermanos. Porque esto nos llevará a la vida eterna, hermanos. Esta palabra poderosa rompe cadenas, hermanos. Vamos a padecer muchas cosas, hermanito. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento que vamos a padecer, hermano.
No pensemos que no vamos a sufrir en este camino. Pero estoy hablando con los cristianos que tratan de poner como obra esta palabra. Y si hay alguien que no la está intentando poner como obra, desde ahora puede comenzar, hermano. Tal vez tú pensabas que puedes decir, ¿por qué estoy padeciendo esto? Si yo le sirvo a Dios, vivo su palabra, pues la palabra te está hablando el por qué. Vas a padecer siempre por causa del Señor Jesucristo. Tenemos que tener el mismo pensamiento que vamos a padecer. ¿Hay algún versículo? Claro que lo hay. Allí mismo en Primera de Pedro, hermanos. Vámonos a Primera de Pedro 4:1. Para que vean, hermano. No, ¿saben por qué me gusta enseñar, hermano? Porque muchos se quedan con incógnita y no entienden las cosas, hermano. Y muchos piensan que es palabra de uno, hermano. No. Primera de Pedro 4:1. ¿Cómo dice, hermanos? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. ¿Cómo dice, hermanitos? Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. Tenemos que tener el mismo pensamiento, hermano, Ven. que vamos a padecer, Señor Jesús. Sí, amén. Y vamos a padecer lo que se haga su voluntad en nuestra Gloria vida. a Dios. Así que no piensen, hermano y hermana, que este camino solamente es de bendición, es de lucha, es de valientes. Solo los violentos vamos a heredar. Ahora explico esa palabra. Los violentos espiritualmente, hermano, en la búsqueda, en la entrega, en el esmero, en el esfuerzo, en eso, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento, hermano, y tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Vámonos más atrás. Primera de Pedro 2:21, hermanos. Ya casi vamos terminando, hermanitos. 2:21 de Primera de Pedro. ¿Cómo dice? Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando el ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo dice? Para que sigáis sus. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Miren qué preciosa es la palabra de Dios, hermano. Por eso el tema es, hermanos, que tenemos que seguir luchando. El Señor Jesús padeció por nosotros. Ahora nosotros en el Señor tenemos que padecer también, hermano, Gloria a Dios. a causa de seguir la justicia divina de Dios. Y como dice el último versículo, hermanos, el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Tenemos que hacer el bien, hermanos. En conclusión, hermanitos, mientras nosotros como cristianos sigamos en esta tierra, tendremos muchos padecimientos, hermanos. Amén. Pero vive Cristo. A causa de seguir a quién, hermanos, al hombre, a Cristo, y poner su justicia como obra en nuestras vidas, hermanos. Y habrá también aflicción, hermanos. Va a haber aflicción. Pero Jesús dijo, hermanos, algo muy precioso. Y dijo, confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que dice Juan 16:33, hermanitos. Algo precioso, hermanos. ¿Va a haber aflicción? Claro que va a haber, hermanitos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido Al mundo. Y ahora, ¿cómo podemos vencer el mundo nosotros, hermano? En pocas palabras, cuando confiamos exactamente solamente en el Señor Jesús, venceremos al mundo. Solo así vamos a vencerlo todo, hermano. Saben que el Señor nos dejó todas las herramientas, hermano. Y siempre debemos de apartarnos del mal. Gloria a Dios. Y hagamos el bien, hermanos. Amén. Busquemos la paz y sigámosla, dice acá su palabra. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos
atentos a nuestras oraciones. Y con este versículo nos quedamos, hermanos. Primera de Pedro 3, 11 y 12. Gloria a Dios. Bendito Cristo, aleluya. Primera de Pedro 3, 11 y 12. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, como dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está atento a tus oraciones, hermano y hermana. Sigamos padeciendo a causa de Cristo, porque la recompensa la tenemos, hermano. Sigamos viviendo en santidad para Dios, hermano. A causa, hermanos, de Cristo vamos a pasar todo, hermanos. Pero confiar, porque podemos vencer al mundo. Pónganse en pie, amados hermanos. Espero que me haya dado a entender, hermanitos. Yo no sé qué tipo de circunstancias has estado pasando tú en esta semana, pero déjame decirte que en el Señor vas a padecer de todo tipo de situaciones. Vas a padecer tristeza, dolor, llanto, de todo. Pero la recompensa, esa nadie te la va a quitar, esa nadie te la va a arrebatar. Porque a todos los que padecemos a causa del Señor, nos espera esa corona de vida eterna, hermanos. Así que no te sorprenda, por muy duro que sea, que te calumnien, que te vituperen, que pase de todo en tu vida a causa del Señor. Regocíjate, hermana. Regocíjate, hermano. Porque la vida eterna nos espera, hermano y hermana. Si pasas circunstancias difíciles, regocíjate. Porque el Señor es el que nos sostiene, aleluya. Y si tu fe ha menguado y quieres decirle, Señor, renueva, Padre Santo, esa fe, levántala. Yo te invito a que pases aquí adelante en esta hora. Vamos a orar por ti. Te sientes triste, te sientes afligido, afligida. Pídele al Señor en esta noche que te dé nuevas fuerzas. Aleluya. Si hay algo estropeado en tu vida, pídele al Señor que te renueve, que te restaure. Vamos a padecer muchas cosas, hermano, pero todo es a causa del Señor Jesús, porque le amamos, porque le honramos, porque sabemos quién nos ha llamado. Aleluya. Así que regocijémonos, hermano y hermana. Gloria a ti, Señor. Y se ha menguado la fe de alguien. Yo le pido que en nombre del Señor que pase al frente. Voy a orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor, puede pasar al frente. Tal vez tu fe ha menguado, está baja tu fe. Pasa al frente, voy a orar por ti, para que el Señor restaure esa fe, renueve esa fe, que levante esa fe ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pues si tú le has fallado al Señor en esta semana, puedes pasar al frente. Yo tengo la invitación. Puedes pasar al frente en esta hora, mujer, joven. Si le has fallado al Señor y quieres reconciliarte, y Dios te ha hablado, pasa al frente. Yo tengo la invitación en esta noche. La decisión la tomas tú personalmente. Gloria a Dios, aleluya. Recuérdate lo que dice su palabra. Se enaltece los que se humillan, pero el que se enaltece será humillado. Venga el Señor. Aleluya. Si hay alguien que le ha fallado, puede pasar al frente. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya.
para seguir luchando en tu obra, Señor. Padre, que todo lo que padezcamos, Padre, que no nos aparte de ti, sino que nuestra fe, Señor, cada día crezca y se haga más sólida en tus caminos, Padre. Y si hay alguien que está padeciendo, Padre, pruebas duras a causa de poner como obra tu palabra, yo te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que siga fortaleciendo esa vida, Padre. Si hay tristeza, quita esa tristeza y lleva esa paz, lleva ese gozo, lleva ese consuelo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, y que lleguemos a la meta, Padre Santo, no importando todo lo que padezcamos a causa de seguirte a ti, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Dale las gracias, pueblo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios, hermanos, por este momento. Y sigamos adelante luchando, hermanitos. Amén. Que Dios les bendiga y queda nuestro hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, iglesia? A su nombre, a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a lo siguiente, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Que es lo que son las ofrendas, hermanos. Y la hermana, hermanos, tienen nosotros.